Logré escabullirme por unas alcantarillas debajo del hospital. Él también me estaba siguiendo ahí abajo, pero yo podía ver en la oscuridad gracias a la cámara, lo que me permitió esconderme y volver a subir al terreno del hospital cuando se fue. Por casualidad, me encontré con un expediente hablando sobre un proyecto llamado Walrider, creado por Murkoff. Lo llevaban a cabo experimentando con los pacientes, sacrificándolos para invocar a la entidad. Ya sabía que no habían abierto este lugar por su buen corazón. Los variantes se referían al Walrider como una entidad o una especie de demonio invisible que atraviesa las paredes. Y es ese ente al que el padre Martin se refiere como Dios. Al parecer, esa fue la fuerza que vi a través de las cámaras, destrozando a los oficiales. Entonces no lo imaginé, y si hay un ente en este lugar, quizás el estar aquí ya me está jodiendo la cabeza. No sé si fue por los nervios, la frustración o ambas. Empecé a tener una conversación en voz alta conmigo mismo, lo cual llamó la atención de varios pacientes. No bien me había librado del gordo, y ahora me perseguían por todo el lugar unos variantes con unos enormes cuchillos en las manos. Logré encerrarme en una habitación. Podía escuchar cómo me insultaban y empujaban la puerta, la cual no resistiría mucho. Estaba a punto de aceptar mi destino cuando escuché una voz diciendo: ¿hay alguien ahí abajo? Tú no eres uno de ellos. Súbete al ascensor si quieres sobrevivir. Era un pequeño ascensor, apenas cabía, pero no me importaba. Estaba exhausto de tanto correr, me dolía todo el cuerpo. Ya había caído varias veces de grandes alturas, sin mencionar los golpes que había recibido al forcejear con varios pacientes. La voz se escuchaba reconfortante. Por fin una voz de alguien normal, o al menos eso pensaba. El poco alivio que sentí se desvaneció cuando el ascensor llegó a su destino. Me encontré con un sujeto mutilado, el cual me golpeó varias veces en la cara y me aló con fuerza tirándome al piso, donde volví a golpearme la cabeza. «Oh, tú eres el chico del que habla ese sacerdote, su apóstol», dijo con un tono burlón. «Ven, vamos a tener una pequeña charla». Decía eso mientras me colocaba en una silla de ruedas y me amarraba con unas correas que tenía la silla. El sujeto estaba mutilado grotescamente. Tenía lo que parecía una especie de cable amarrado a su brazo izquierdo. El maldito se burlaba de mí. Me llevó a la entrada principal. La puerta estaba totalmente abierta. La salida estaba a mi alcance, pero estaba aturdido, además de que estaba amarrado en la silla de ruedas. «Oye, si quieres irte, ahí está la salida», decía con una sonrisa macabra en su rostro. «Eres libre de irte corriendo si quieres». El maldito estaba disfrutando cada segundo. Me subió a otro ascensor y me llevó a un piso superior. En el camino vi varios pacientes mutilados, amarrados en una cama. Algunos gritaban pidiendo que por favor les quitaran la vida. Y así fue hasta que llegamos a un baño. Estaba lleno de sangre y había un montón de partes de cuerpos regados por todo el piso. Puso mi cámara en posición para que grabara todo y empezó a jugar con unos instrumentos de operación que había en una mesa, pensando en cuál elegiría para mí. «Oye, espero que no te hayas dejado confundir por el padre Martin con toda su habladuría bíblica. Por favor, déjame ir. Yo simplemente soy un reportero. Lo único que quiero es irme a casa», le supliqué mientras él seguía jugando con los instrumentos de operación. «¿Sabes qué? Esto es cuestión de fe», decía mientras se acercaba a mí con unas enormes tijeras. «Y para eso estoy yo aquí, para hacerte creer». Se acercó a mí y a sangre fría
Me cortó un dedo en cada mano con las tijeras. El dolor era indescriptible. Él seguía golpeándome y balbuceando cosas sin sentido, mientras yo me retorcía en la silla. Se fue de la habitación con mis 2 dedos y me dejó ahí, amarrado, sangrando profusamente por las heridas. El shock me quitó el aturdimiento que tenía por los golpes en la cabeza y empecé a forcejear. Por suerte, la silla era vieja y oxidada. Después de mucho forcejeo, una de las correas se zafó, permitiéndome ponerme de pie. Al parecer, estaba aún mareado por el trauma, ya que vomité inmediatamente. Me puse de pie, pude tomar mi cámara y arrastrando los pies, me iba de la habitación. Pero un paciente que estaba cubierto de cicatrices y amarrados en una cama, empezó a gritar. Decía que él y el otro sujeto eran ejecutivos de la compañía, pero también experimentaron con ellos. Al parecer, el que me amputó los dedos se llamaba Traeger. El otro paciente empezó a gritar su nombre, lo que llamó la atención del doctor. «Oh, ya entiendo. Estás aburrido. ¿Tú también quieres algo de atención?», le decía el doctor al sujeto en la cama mientras lo atravesaba con un cuchillo enorme. Aproveché esa distracción para salir a escondidas del cuarto, ya que el psicópata ese había dejado la puerta abierta. Llegué a la puerta del ascensor, pero el sujeto también me alcanzó. Empezamos a forcejear mientras el ascensor empezaba a moverse. Lo empujé y quedó atrapado, siendo aplastado por la puerta. Logré bajar por una escalera a la puerta que había visto antes. Lamentablemente, esta no era la puerta principal, sino una puerta que llevaba a un patio enorme dentro del asilo. Estaba lloviendo fuertemente, y el gordo también hizo acto de presencia en el patio. Rápidamente me metí al edificio de al lado. Lo peor que pude hacer fue entrar al edificio, pues la sombra, el Bull Rider, estaba ahí dentro, moviéndose de un lado a otro atravesando las paredes. Lo peor es que el piso de madera estaba muy deteriorado, por lo que me caí y la cámara se cayó por una fisura en el piso. Mierda, tengo que buscar la maldita cámara. No puedo ver en la oscuridad. Además, es la única evidencia de lo que ocurre aquí. Nadie me creerá si no muestro los videos. Había un enorme agujero en el piso de madera. Me dejé caer hacia un piso inferior a ver si encontraba la cámara. Había más variantes ahí, pero estos parecían estar asustados. Algunos corrían de un lado a otro. Al parecer, ellos también habían visto al Bull Rider. Seguí avanzando y pude encontrar la cámara. Aún funcionaba, pero el lente estaba agrietado. Aún podía enfocar, pero en la imagen se veía la rotura. Seguí navegando un poco más y me encontré un variante sosteniendo una puerta. No parecía ser hostil. Solo hay un camino, solo hay una salida, decía mientras estaba parado al lado de la puerta. Pasé corriendo a su lado por si cambiaba de parecer y cerraba, o si se volvía loco y me atacaba. Justo cuando crucé la puerta, hizo una pregunta que me dio escalofríos y me llenó de dudas. ¿Cómo sabes que no eres otro paciente?, preguntó el sujeto cuando le crucé por el lado. ¿Será todo esto real o me lo estoy imaginando?, pensé en voz alta. Me detuve unos segundos, pero pensé que si esto era real o no, nunca lo sabría si me detenía ahí. Seguí adelante y esa entrada me llevó al edificio administrativo. Justo cuando entré, había un variante detrás de una reja dándome un mensaje, al parecer del padre Martin. Se supone que debo decirte que vayas al cine. La llave de esta puerta está detrás de la luz.
Ya me tienen harto con sus juegos, respondí al variante iracundo. Ya déjenme salir de aquí. Justo estaba reclamándole, pero esta vez volví a escuchar las cadenas del gordo y el sonido de sus pesados pasos. De alguna manera, él siempre aparecía donde yo estaba. No sé cómo. El maldito siempre me encontraba. Era como si pudiera olerme o algo así. Por suerte, yo corría más rápido que él, y él siendo tan grande, no podía meterse por todos los lugares a los que yo entraba. Entré al cine, y como por arte de magia, una película empezó a proyectarse cuando entré al cuarto. Era una especie de entrevista con el Dr. Wernick. Ese nombre lo había leído en varios de los archivos que vi antes. Al parecer, el doctor había muerto hace un tiempo. Venían experimentando desde los tiempos de los nazis. El dispositivo del proyecto Walrider solo funcionaba con personas que habían pasado por un trauma extremo. Solo las personas con severo daño psicológico podían activar algo que ellos llamaban motor morfogénico. Ya entiendo, con razón quieren a los pacientes psiquiátricos. Ellos son los mejores candidatos para este experimento. Dije esto para la cámara y me aseguré de grabar todo lo que se proyectaba en la pantalla. Cuando terminó, comencé a buscar la llave. Ya entendí por qué decía que la llave estaba detrás de la luz, pues la encontré en el cuarto de proyección del cine. Salí de ese sitio y pude abrir la puerta, donde volví a encontrar más indicaciones en la pared, también escritas con sangre. Algo llamó mi atención. Es que había un variante arrodillado rezando frente a un televisor también con estática. Quizás se ha dejado engañar por la basura del padre Martin, pensé en voz alta. O quizás también ve lo mismo que yo, pero con mayor claridad. Tal vez es su forma de evadir su realidad. Mi mente se perdió en un pequeño monólogo. Empecé a darle mente a todo lo que había ocurrido. Quizás fue que recibí todo el shock junto en ese momento, pues hacía rato que nadie me perseguía y pude tener unos minutos de claridad mental. Seguí avanzando y en todas las habitaciones que encontraba grupos de variantes arrodillados rezando. Al parecer, había encontrado el lugar donde se reunían todos los seguidores de su culto. Continué siguiendo el rastro de señales sangrientas en las paredes. Se podía escuchar una especie de música de fondo de un órgano, de esas que usan en las misas. No se sentía para nada acogedor. En las paredes había cruces dibujadas con sangre y palabras que decían «Dios odia a los pecadores», escritas una y otra vez. Me estaba acercando a la capilla. Cuando entré, tragué en seco, pues me encontré de frente con los variantes desnudos que había encontrado antes, los que querían comerme. Ya había visto un montón de cosas extrañas, pero nada me hubiera preparado para lo que vi ahí adentro. Era el padre Martin. Había hecho que lo crucificaran. Estaba ahí clavado en una cruz como si fuera Jesucristo. Tenía un montón de seguidores a su alrededor. El padre me pidió que me acercara. Solo tú escaparás para contar mi trabajo. Vas a grabar y ver mi muerte, mi resurrección, y luego juntos seremos libres. Ya no corres ningún peligro. He preparado un ascensor para ti. Te llevará a la libertad. Todos nosotros seremos libres. Justo cuando terminó de hablar, uno de sus seguidores se acercó y le prendió fuego a la cruz, justo como quemaban a las brujas en la antigüedad. No podía aguantar el ruido de sus gritos, pero grabé todo. «Wow, este tipo está bien loco», dije para mí mismo. Pero si dice la verdad, ahora tengo una salida y una historia que contar. Le transmitiré estos videos al mundo entero. Me subí en el ascensor y este empezó a bajar. Cuando llegó a la entrada principal, por fin pude ver la salida y la puerta abierta. Una semisonrisa se dibujó en mi cara, pero se borró rápidamente, ya que el ascensor no abrió la puerta, sino que siguió bajando. Estaba nervioso,
pues no sabía si esto era parte del plan, pero no tenía otra opción. A pesar de que el ascensor era viejo, no tenía fuerzas suficientes para forzar la puerta. Continuó bajando hasta un piso inferior. Pensaba que esto era alguna ruta de escape oculta, pero estaba equivocado. Cuando abrí una enorme puerta, me encontré con que era un laboratorio de Murkoff y había sangre en el piso por todas partes. Joder, 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 exclamé fuertemente. Saqué un papel y comencé a escribir una nota de despedida, detallando todo lo que había ocurrido aquí. Me había resignado a que no saldría con vida. Mi nombre es Miles Upchurch. A quien encuentre mi cuerpo, no confíes en nadie y cuéntaselo a todo el mundo. No estoy loco. Sé que solo los locos dicen eso, pero mi cámara está llena de pruebas. Que el mundo sepa que es culpa de Murkoff. Entierre esos cabrones junto a mi cadáver mutilado. Las paredes estaban cubiertas de sangre. Era una masacre. Había partes de cuerpos por todos lados. Algo había bajado aquí y había acabado con todo el personal. Dios, por favor, que no sea el maldito gordo, exclamé en voz alta. Ese maldito ya me tiene harto. Seguí caminando por el sitio. Por lo menos estaba completamente iluminado y no tenía que usar la visión nocturna de la cámara, aunque la seguí usando para grabar todo lo que podía. El lugar estaba lleno de placas y experimentos de todo tipo. Había cuerpos diseccionados guardados en frascos y placas donde se veían los huesos de pacientes. El lugar parecía estar desierto, o al menos eso pensaba. De repente, empezó a sonar una alarma y la sombra de antes se me apareció de frente. El Bolt Rider. Esta vez lo pude ver claramente. Se quedó quieto como observándome. Yo no me quería quedar a ver si me iba a atacar o no. Vi una puerta enorme, pero cuando la abrí, las esperanzas se esfumaron. Pues ahí estaba el gordo. Había bajado hasta aquí también. Me quedé en shock, y eso le dio tiempo de alcanzarme. Me tomó por el cuello, y lo escuché hablar por primera vez. Ahora sí te atrapé. Ya no tienes más lugar donde correr. Tenía una voz gutural, como de alguien con problemas de la garganta. Él estaba a punto de acabar conmigo, pero mi salvación llegó de un lugar inesperado. El Bolt Rider agarró al sujeto como si fuera un juguete. Parecía como un gato jugando con su presa. Lo tiraba de un lado a otro, golpeándolo contra los muros, y luego lo despedazó. Lo volvió añicos en segundos. No sabía si sentirme aliviado o aterrado. Por fin, me había librado del gordo. Pero si le había hecho eso a ese monstruo, ¿qué no me haría a mí? Pero sorprendentemente, desapareció y me ignoró. Duró unos minutos tirado en el suelo, observando la masacre que el Bull Rider había hecho con el monstruo de Chris Walker. Empecé a escuchar una voz hablando por una especie de parlante. Me puse de pie y encontré a un señor muy viejo en una silla de ruedas, con un respirador, en una especie de celda con vidrios a pruebas de bala. Afuera había varios cadáveres de agentes. Imagino que era obra del Bolt Rider. El anciano que estaba dentro de la celda era el Dr. Wernick. Lo sé. Yo debería estar muerto, pero no tengo tanta suerte, dijo el doctor. Es culpa de Billy. Él me quitó un tumor de mi estómago y también sanó mis ojos. Al parecer, el nombre del Bolt Rider era Billy Hope, y era el único del experimento que había logrado manifestar el Bolt Rider. No sé si piensa que soy su padre o qué, pero el estúpido siempre me cuida, continuó diciendo el doctor. ¿Qué diablos es? ¿Un demonio o qué cosa? Le pregunté al doctor. Oh no, no es nada de eso. Simplemente es nanotecnología.
Son máquinas microscópicas que tenemos desde hace años, pero nunca habíamos logrado controlar. O sea, que su preciado experimento se salió de control, comenté. Así es, Murkoff encontró la forma de completar mi experimento y que la mente controlara por completo las nanomáquinas. Entonces, ¿no tenían forma de revertirlo?, le pregunté. Fue una estupidez y un error pensar que podríamos controlarlo. Usar a personas con problemas mentales para crear algo tan potente. Aunque sabía que nos destruiría a todos, no pude resistirlo. Ahora, tú tienes que detenerlo, dijo el doctor. ¿Yo? ¿Cómo se supone que peleé con esa cosa? No hay nada que pueda hacerle daño. Tienes que ir a la sala de controles y desconectar el proyecto. Apaga la máquina que lo mantiene vivo. Por favor, corrige el error que cometí, ya que yo no puedo. Esa no es mi responsabilidad. ¿Cómo se supone que haga eso? Lo sé, me respondió, pero tienes que acabar con él. Nadie puede irse de aquí mientras él esté vivo. Él no quiere hacerle daño a nadie. Solo tiene la mente dañada. Cualquiera de nosotros se convertiría en un monstruo. Él siguió dándome un discurso sobre cómo Murkoff sabía el peligro, pero el proyecto les traería una suma increíble de dinero, y lo ignoraron. Siguió hablando, expresando que su único deseo era morir, pero Billy siempre lo sanaba. Me imploró que terminara con el asunto para que él pudiera morir en paz. Mierda, no sé qué hacer. No tengo idea de cómo desconectar a Billy. Ni siquiera sé dónde está, murmuré en medio de mi confusión. Seguí caminando dentro del enorme laboratorio, escondiéndome en cada esquina porque no quería que Billy me viera. Era obvio que estaba en peligro, especialmente si él descubría que mi intención era desconectarlo. Aprendí a identificar su presencia, ya que producía un zumbido peculiar cuando se movía, similar al sonido de un enjambre de avispas. Después de un rato caminando, más adelante, encontré un lugar enorme con innumerables máquinas, monitores y luces parpadeando. En el centro, lo vi, una enorme máquina con varias esferas, y en una de ellas estaba Billy. Aunque no tenía su nombre, lo supe al ver su cuerpo flotando en una especie de líquido, con numerosas mangueras y cables conectados. Frente a él, un gran monitor mostraba imágenes aleatorias, probablemente utilizadas para influir en su mente. A pesar de su apariencia juvenil, había estado sufriendo en esa máquina durante más de 50 años. Matarte sería un acto de bondad. Voy a desconectarte ahora, dije en voz alta, mientras me encontraba parado frente a su esfera. Encontré unos papeles que explicaban cómo acabar con Billy. Primero, debía deshabilitar el soporte vital, lo que le causaría un enorme dolor, y luego, volver a la máquina para apagar el sistema de seguridad de respaldo, lo que causaría su muerte inmediata. A escondidas me metí en el área de soporte vital, un área del tamaño de un campo de fútbol para mantener vivo un maniático. Pero se acabó, exclamé en voz alta. Me entró un ataque de rabia y desconecté todo. Cerré válvulas, presioné botones y rompí toda máquina posible. Sabía que había funcionado cuando escuché un grito de dolor a lo lejos. En ese momento, Billy entró a la habitación y me arrojó de un lado a otro. Me golpeó con fuerza, pero no logró matarme. Parecía que lo que le había hecho lo debilitó bastante. Me arrojó hacia la puerta, dándome la oportunidad de salir corriendo. Su velocidad también había disminuido, lo que me permitió alcanzar la máquina y apagar el sistema de seguridad. Vi cómo se retorcía en su esfera, sangrando y gritando de dolor. Entonces me alcanzó en su forma de Wall Rider
porque aún no estaba muerto. Me arrojó de un lado a otro, me golpeó y comenzó a incrustar sus dedos en mi piel. Sentí que algunos huesos se quebraron. Me levantó por los aires, pero en ese momento desapareció. Caí al suelo, golpeándome fuertemente. Estaba sangrando. No sabía cuántos huesos tenía rotos. Estaba aturdido, pero al fin pude sentir un alivio real. Billy estaba muerto. El Lowell Rider había desaparecido y yo era libre. Nadie podía detenerme. Me puse de pie, tambaleándome, con sangre cubriendo todo mi cuerpo, faltándome dedos en ambas manos, con varios huesos rotos y una cantidad de heridas enorme. Pero eso no me importaba. Mis ganas de salir de ahí eran más grandes que el dolor que estaba experimentando. Al fin, era libre. You have become the host. Jesus, God, what is that thing?